Hola, ¿cómo estoy? Gracias, brujita, gracias, brujita. ¿Cómo estoy? ¿Cómo estoy? ¿Cómo estoy? Espero que súper bien y con muchísimas ganas de leer las energías y saber qué mensajitos nos traen hoy los angelitos el cielo hablando. Pero antes de empezar, vamos a iniciar con nuestro ritual mágico de sonidos especiales y enseguida empezamos con las cartitas. Os lo prometo, no os vayáis. Y un poquito más. Que hacía tiempo que no hacíamos sonar las campanitas. De acuerdo. Y vamos a empezar. Renovando las energías. A ver. El mediador del cielo, arcángeles, seres de luz, de alta vibración, de amor, de compasión, de liberación. Háganse presentes todos aquí y ahora. ¿Qué mensajitos recibís, mis gracias, brujitas, gracias, brujaditas? En este momento perfecto, sin importar día, mes ni año. Sino en todo perfecto cuando encuentren esta lectura. Háganse presentes. Gracias, gracias, gracias. A ver, a ver, a ver. Wow. ¿Tú primero? Vale. En ese orden, ¿de acuerdo? ¿Sí? Vale. ¿Algo más que queréis alegar? ¿Sí? ¿Más cositas? ¿Algo más que deban confesar antes de que cambiemos de baraja? ¿Alguna cosa más? Hablen ahora o callen para siempre. De esta lectura no se admiten más rebates. A ver, a ver, a ver. ¿Ya está? ¿Seguro? ¿Seguro que no quieres contarnos nada más? A ver, susurra. Di. ¿Cuáles son tus últimas palabras para hoy? ¿Cuáles son? Nah, no es suficiente. Continúa, por favor. Yo sabía que ibas a hablar. Lo sabía. Te estaba haciendo una dura. ¿Qué más cositas nos cuentas? ¿Qué más cosas? A ver. A ver, a ver, a ver. Ajá. Esto siempre, ¿verdad? Está bien. Tú ya está, ¿verdad? ¿De acuerdo? ¿Y tú también? ¿Tú también quieres hablar un poquito? A ver, ¿qué más nos contamos hoy? A ver, ¿qué más cosas? ¿Qué más cositas? ¿Qué consejito me dais aquí para esta lectura? Clarísimo. Muy claro. ¿Algo más? ¿Un consejo más? ¿Algo más que queréis que les cuente? ¿Algo más? Ya decía yo. Vale, está bien. Y un símbolo. Está bien, un simbolito. ¿Algo más? A ver, ¿qué símbolo le regalamos para esta lectura? Uy, ajá. ¿Y tú? ¿Tú también? Vale, y ya está, ¿verdad? Vale. Está bien, vamos a empezar, vamos a empezar. A ver, a ver, a ver. ¿Qué nos cuentan? ¿Qué nos cuentan? A ver. En primer lugar, chan, chan, chan. Te duele la cabeza, ¿eh? Lo voy a decir así de claro. Os duele la cabeza a muchos y a muchas. Y otros y otras directamente os habéis como rendido. Fuerte esa frase. ¿Por qué digo esto? Porque nada más iniciar la lectura nos sale la cartita de el por qué. El por qué. Esta pregunta que es diabólica en muchas ocasiones. El por qué. ¿Por qué esto? ¿Por qué esto? ¿Por qué esto? ¿Y por qué esto? O por qué no pasa esto, o por qué sucedió esto, o por qué debería de suceder esto, o por qué debió suceder, muchos porqués de diferentes magnitudes, intensidades, positivamente o negativamente, pronunciados, expresados y argumentados. Y sobre todo en tu cabeza muchas veces. Fuerte ese mensaje. Entonces, ahora mismo, si os dais cuenta, esta carta, si os fijáis, es una mujer que está aquí curiosa, que tiene como alitas, es decir, es como un angelito volador, y además tiene aquí el qué. ¿Qué hay aquí? Hay un libro
que está queriendo abrirse y conforme se está abriendo le surgen alas. Es decir, la libertad del saber, de saber la respuesta que tanto ansías saber, experimentar y por fin disfrutar. O estremecerte, ya depende quién me oiga. Entonces, fuerte ese mensaje de te encuentras en esta energía. Tanto si estás con el parloteo, el por qué esto, por qué lo otro, por qué bla bla bla. Es decir, con el ruido mental, ¿de acuerdo? Tanto en positivo como en negativo, porque hay algunos que siento que es un porqué positivo, es decir, queriendo reflexionar, queriendo entender para poder seguir avanzando. Y en cambio, otra energía siento muy contradictoria de alguien que se está preguntando el por qué a nivel un poco con una ansiedad. Que no es que sea negativo, por lo menos no demasiado pronunciado, pero sí siento que es un agotamiento mental, para que me entendáis. Entonces sí que siento como un porqué con ansiedad de el por qué aún no sucede esto, o el por qué sí sucede, o el por qué todo va tan lento, o el por qué va demasiado rápido, o el por qué siento que no termino de llegar a ningún lado, o por qué siento que todo se resiste, o por qué siento que todo cuando parece fluir, todo se estanca de nuevo. ¿Me explico? Hay varios escenarios que estoy sintiendo. Tú llevas todo a tu terreno, pero fuerte ese mensaje para todos, independientemente de en qué situación te estés encontrando, si vas positivamente o más negativamente buscando las respuestas. La respuesta es simple. Tanto si estás con un poquito de ansiedad de más, o si simplemente estás como, te has rendido, y es como que te has puesto a los pies de la vida, de Dios, por así decirlo, de los ángeles, es decir, para ser más clara, fuerte la energía de alguien que se ha rendido, de soltar el control, para que me entendáis. Es decir, me rindo, dejo de querer buscarle 5 patas al gato, dejo ya de buscar perros verdes, me rindo. Es como, entiendo que si tengo que encontrarme con ese perro verde o con ese gato de 5 patas, va a llegar, va a estar en mi presencia, sin yo buscar, sin yo querer obsesionarme, queriendo que todo encaje, sin querer forzar la situación a que se dé, sino que simplemente, si eso está en mi destino, si eso está en tu destino, si está en su destino, todo se va a alinear de tal manera que eso suceda. Y si no ha sucedido, es que no tenía que suceder, o que aún no tenía que suceder, porque no es cuestión de reloj, no es cuestión de el reloj de arena, o el reloj TikTok, el tit-tit. No, no es cuestión de eso. No es cuestión de el tiempo humano, el tiempo terrenal, sino que tiene su propio ritmo, su propio momento perfecto para que todo suceda. Y de eso depende de más cosas que se nos escapan de entre las manos. No puedes controlar el tiempo. No puedes realmente establecer una fecha en el calendario donde digas esto va a suceder así, 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 así. Es que no depende de ti. Un porcentaje sí, pero no todo lo demás, porque hay muchas piezas que tienen que agruparse y tienen que sentirse preparados, preparadas para todas entrelazarse y colocarse en la posición que corresponde, girándose calmadamente, paso a paso, para generar el movimiento e incrustarse para nunca más desapegarse, exacto. Exactamente. Me viene fuertemente la imagen de un puzzle que están todas las piezas revueltas, giradas. Unas están de cara, están bien puestas, por así decirlo, se ve claramente lo que es, lo que representa. En cambio hay otras piezas que están como dobladas o están como escondidas debajo de otras, se están camuflando. Entonces fuerte ese mensaje de tú te encuentras ahora mismo con una venda sobre los ojos y te están como tus guías queriendo orientar o guiar, ¿de acuerdo? Para que con los ojos cerrados, sin poder ver nada, sepas cómo colocar las piezas, simplemente tocando las piezas o sin tocarlas, sino simplemente sintiendo la energía antes de tocar la pieza y sabes ya reconocer qué pieza es la correcta que vaya aquí, aquí o en ningún sitio en este momento, porque aún te faltan demasiadas piezas antes para poder colocar esta pieza, pero tú tienes prisa o estás frustrado porque quieres encajar tal pieza y esa pieza todavía no corresponde a ese momento, porque para poder colocar esta pieza hace falta que se agrupen otras piezas anteriormente, porque si no, no sigue el trayecto. Esto es como un trabajo en cadena, por así decirlo. Al final de cuentas el puzzle es eso, muchas piezas que dependen la una de las otras, para poder crear la imagen final.
el resultado, el desenlace, el propósito, por así decirlo. Entonces, fuertemente te encuentras ahora mismo, pues, preguntándote mucho el por qué colocar esta pieza, el por qué debería de pasar esto, o el por qué no debería de suceder esto. ¿Por qué? Porque me estanco si hago esto, o me excedo si hago esto, o si no hago esto, me entorpezco y no aprendo, o me muerdo la cola. ¿Me explico? Entonces, hay muchos porqués en este momento que gobiernan esta lectura. Depende que me escuche, porque sois muchos y muchas, y más que vais a ser, y me encanta, pues tenéis una energía más predominante o no. Depende del momento en que me encuentres, ¿de acuerdo? Pero es importante que entiendas que tanto en qué energía será predominante en este momento, es correcto que estés con los porqués. Es lo que siento. Porque el hecho de querer preguntarte el por qué es también querer llegar a un entendimiento y solución. Porque de nada sirve como el querer mentirte y decirte claramente de no está sucediendo nada. Cuando sí están sucediendo muchas cosas, pero no lo ves. Estás con las vendas puestas. Pero están pasando muchas cosas. Solo que no puedes tener como nada palpable para demostrar que hay algo que está ocurriendo. O que pronto va a ocurrir. Entonces, fuerte ese mensaje de, si estás con ansiedad, queriendo tenerlo todo o queriendo controlarlo todo, la respuesta es respira, relájate, haz cosas diferentes a lo habitual o cosas que suelas hacer que hacía tiempo que no hacías y hazlas para simplemente relajarte, desconectar y permitir que todo fluya de forma natural. Y si por el contrario ya te has rendido y te has dado cuenta que todo se te escapa de tus manos, porque hay muchas cosas que no puedes controlar, porque no dependen de ti, sino dependen de otras personas, la respuesta es está correcto. Simplemente continúa. Desapégate del resultado. Desvinculízate de ese hecho. Simplemente saborea el momento. Vive en el presente. Entiende las cosas. Tómatelo de la mejor forma posible, tanto si es cosas más positivas o más negativas, pero al final hay aprendizaje en todo. Simplemente no te juzgues. Simplemente no intentes como dañarte a ti ni dañar a nadie. Simplemente te ha dolido o no te ha dolido. Ha sido algo divertido, no, sí, ha sido positivo, ha sido alegre, ha sido entrañable, ha sido melancólico, ha sido triste. Simplemente acepta lo que está ocurriendo. Y no está mal pregúntate el por qué. ¿Por qué me sentí de esta manera? ¿Por qué ya no debería sentirme de esta manera? ¿O por qué podría sentirme de otro modo? La respuesta es, está bien que te lo preguntes, porque también el querer preguntarte es también como querer entender mejor el origen de lo que causa tal cosa. Entonces, fuerte ese mensaje de, te encuentras como reflexivo o reflexiva. Estás como queriendo profundizar más en ti. Y es correcto, porque también el hecho de preguntarte por qué es como invitarte a ti mismo o a ti misma a tener una comunicación contigo, es decir, un encuentro con tu yo del pasado e invitar a tu yo del futuro. Y tú, en tu presente, hablar con ambas partes tuyas de quién fuiste en el pasado y preguntarte por qué esto me dolió en el pasado y por qué aún en el presente me sigue doliendo. Y hablar con el futuro, con tu yo del futuro, para que me comprendáis, para decirle claramente, ¿te parece correcto, positivo, viable, para obtener todo aquello que yo querría o debería de ser en el futuro, que sigamos permitiéndonos arrastrar por estos sentimientos? ¿Qué más falta por aprender? Porque aún no lo entiendo. Tú, tú, o tú, ¿de acuerdo? Tu yo del futuro, pregúntatelo, date el permiso de escuchar aquella respuesta, la del libro que tiene alas que te da la libertad de entender lo que estás hoy viviendo. Permítete tener esa charla íntima con tu yo del futuro, para que sea tu yo el que te susurre y te diga claramente, no te juzgues, no te machaques, no te hagas daño por sentirte como te sientes, simplemente vive la experiencia, porque lo que te hace falta es ahondar, soltar y entender para vincularte, para poder seguir avanzando, porque contienes en tu mochila piedras muy grandes que pesan demasiado y que además son puntiagudas y se te clavan en la espalda. Entonces, justamente ahora que te estás preguntando los porqués aún te pesan estas piedras o por qué sigas cargando con estas piedras, es una invitación a poder soltar, a poder comprender y a poder decir claramente el por qué suelto esto, el por qué deshago esto de mi vida, por qué siento que esto ya no me suma, solo me está restando, o me está haciendo sentir inseguro, insegura, o me está haciendo sentirme merecedor y merecedora, o por qué ya no encaja en mis planes, o por qué sí encaja en mis planes. Entonces considero que esto es una invitación a la reflexión, a tener muy claro el por qué hago lo que hago. ¿Lo hago porque alguien me dijo que esto se hacía de tal manera cuando yo era pequeño o pequeña?
o porque lo he visto, o porque lo he sentido, y ahora, como adulto, en base a mi experiencia de vida actual, ¿sigo pensando lo mismo? ¿Sigo creyendo que esto era lo correcto? ¿Sí, no? ¿Hasta qué punto? Entonces yo aquí siento mucho, por eso he dicho que depende de que me oiga, tenéis la cabeza ya que a punto de explotar, o ya ha explotado, y os estáis como recuperando de ese hecho, pero justamente es porque estáis como evaluándolo todo, y es positivo, insisto. A cuando te duele mucho la cabeza, o cuando ya es que ya has llegado al límite y lo has sobrepasado ya, la respuesta es, está bien, porque hace falta. Simplemente volver a como mirarte en el espejo, mirarte y ver si te reconoces o no. Y si te reconoces, ¿en qué sentido? ¿Te gusta lo que ves o no te gusta? Entonces fuerte ese mensaje de evalúate a ti mismo o a ti misma. No que otros te evalúen, sino evalúate tú, porque eso es lo que de verdad te tiene que importar, lo que tú pienses de ti. No lo que piensen otros u otras, sino lo que piensas tú. Eso es lo importante de verdad. Porque cualquier persona puede tener muchas opiniones, puede conocerte o no conocerte, o puede creer que te conoce. Pero la respuesta es, solo uno mismo, una misma, sabe quién es, lo que ha vivido, lo que está por vivir, y solo uno mismo, una misma, debería de realmente darse ese lugar. Me importa la opinión de mí mismo, de mí misma, solo esa. El resto son simplemente agregados. Pero lo que te tiene que condicionar para marcar un rumbo, para hacer una antes y un después, y hacer un cambio en tu trayectoria, tiene que ser lo que tú pienses de ti, no lo que otros quieran o esperen de ti. La respuesta es no. No es cuestión de mendigar, no es cuestión de ser un niño o una niña que constantemente busca la aprobación del exterior, o si no, no soy merecedor de tal cosa. No. No hagamos lo mismo que de antaño, queriendo llamar la atención de ese papá o esa mamá de hazme caso, tengo sentimientos, tengo sueños, tengo proyectos, escúchame, estoy aquí, obsérvame, mírame, existo, estoy vivo. Y te ignoraban. Es probable, depende de quién me oiga. Entonces, es darse cuenta de cuáles son tus carencias afectivas, cuáles son tus rocas que hoy pesan y duelen, y por qué intentas como que otras personas, ya sean más cercanas o más lejanas, te presten una atención que ni tú mismo o tú misma eres capaz de darte. Cuando realmente la vida te está pidiendo que te pares, que pauses, que aproveches este momento de caos o de desorden en tu vida, donde parece que nada avanza, pero sí avanza mucho. El problema es que no lo puedes palpar, que es distinto. Es energético el cambio. Y te están pidiendo que te sientes amablemente contigo, lo que he dicho, con tu pasado y con tu presente, con tu futuro, con estas tres energías, para poder hablar contigo, ya sea en voz alta o voz hacia adentro. Pero la cuestión es siéntate y habla contigo. En vez de hablar con todo el mundo, o con personas en concreto, o animales, la respuesta es siéntate a hablar contigo y dite claramente lo que te duele, para poder entenderlo, para poder sanarlo, para poder hacer el duelo correctamente. Y os lo digo por experiencia, a veces exigimos demasiado, que otras personas nos escuchen, que nos presten la atención que ni uno mismo es capaz de darse. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque estamos para todos menos para uno mismo. Estamos tan acostumbrados a ser tan serviciales, a velar por todo el mundo, a ser tan cuidadores o cuidadoras, que se nos olvida cuidarnos a nosotros o nosotras. Luego enfermamos. ¿Por qué? Estamos agotados de estar para todo el mundo, menos para uno mismo. Entonces, fuerte ese mensaje de, si te estás trabajando con el niño interior o la niña interior, es posible que quizás de pequeño o pequeña mendigabas demasiado, a mí me ha ocurrido, os lo digo por experiencia, de constantemente querer ir detrás, 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 como los perritos, los cachorritos, o como los bebés cuando están gateando, persiguiendo a la madre, o al padre, depende del caso, o a la abuela, o a quien fuera quien te estuviera, entre comillas, cuidando o estando medio presente, ¿no? Por así decirlo. Y tú ibas como gateando, o simplemente ya más de mayor, a lo mejor 6 8 años, que ya estamos más espabilados, y ir constantemente de, oye, mira, he hecho esto en el cole, he hecho esto, o me he ido con tal amiga, o me he ido con la abuela, he hecho tal cosa. Y te ignoraban. Estaban con el teléfono, estaban con las agendas, estaban con otros adultos, estaban viendo una telenovela, o estaban haciendo otras cosas. O estaban cocinando, limpiando, o simplemente queriendo estar solos o solas y no querían que nadie les invadiera, aun siendo tú su hijo, su nieto o quien fuere. La cuestión, ¿cuántas veces nos hemos sentido ignorados? Y que tú tenías algo que te hacía ilusión compartir, que para ti era importante, y no te prestaron esa atención en ese momento exacto. Pero no fue un día, sino fueron muchos. Al final, ¿qué ocurre? Que te acostumbras a no querer compartir nada.
Y si compartes, pues a veces no utilizamos la mejor forma o el mejor tono, o estamos con desconfianza de, sí, ahora te interesa. Porque muchas veces también nos ha ocurrido, a mí también me ha ocurrido, de sin querer ya, cuando por fin vuelves como a confiar de, ¿de verdad quieres oírme? Luego simplemente te querían escuchar para conseguir cosas a cambio. O incluso que les facilitas la información y luego usarla en tu contra. Entonces esas cosas generan heridas, generan miedo, generan conflictos, generan desconfianza, y a que seas una persona ya como más arraigada y no quiero compartir nada de mí, porque cada vez que comparto me hacen daño, lo usan en mi contra, o simplemente luego me hacen sentir como que aquello que yo quería contar porque me hacía ilusión es insignificante, no es valioso. Y si lo que tú aportas no es valioso, entonces también te hacen como creer que no es valioso si lo que tú aportas no es valioso. Y son dos cosas muy que no tendrían que nunca ni compararse ni estar entrelazadas, ¿de acuerdo? Entonces, fuerte siento estos escenarios, estos sentimientos, donde yo misma me incluyo, y os digo que es bueno que estéis con el porqué, porque os está ayudando a analizar todo aquello que vivisteis. Y a hoy como adulto podéis sanarlo, porque os dais cuenta que muchas cosas que estáis viviendo en este momento presente, o que pronto vais a vivir, o que ya viviste recientemente, se han abierto esas heridas para que le des luz y por fin se disipe la oscuridad que hay en ti. Esa pena, esa tristeza o esa ira contenida, o todo a la vez, o muchas más cosas, evidentemente. Entonces, si te estás encontrando ahora mismo con el porqué y queriendo abrir este libro, que es tu corazón, que es tu mente, son tus recuerdos, justamente es para poder sanarlo y que surjan las alas, como aquí en la imagen muestra, para que se pueda elevar una visión superior donde no exista juicio, ni para ti ni para nadie, simplemente entendimiento, aceptación y soltar positivamente. Es decir, transformación de aprendizaje de lo vivido, para poder seguir avanzando, ¿de acuerdo? Y gracias a eso es por lo que surge un movimiento en tu energía que se llama la regeneración, la purificación de tu energía, el ser capaz de, pese a la lava y haber arrasado todos esos sentimientos en tu cuerpo, surge la transformación, la regeneración, cambias de piel, te haces más fuerte, tanto a nivel físico como a nivel mental. Es decir, creas nuevas estructuras que te hacen ser más poderoso en tu autoestima, en tu liderazgo, en tu forma de caminar hacia el mundo, con respeto, con autoridad, con pasión, con ilusión, con fe. Y con calma también, me dicen. Y eso surge también porque cortaste madera. Te permitiste tener esta escoba de bruja o de brujo y permitirte simplemente apreciar que esto es tuyo. Esto es tuyo, esta escoba. Entonces, fuerte el mensaje en esta lectura en concreto, de toma esta escoba que es tuya. Aquí tienes la escoba y aquí tienes el cubo con agua. Fuerte ese mensaje de tus sentimientos están aquí, agrupados en un mismo lugar, en este cubo. Observa el agua, cómo es sucia, está enturbecida o está limpia. Esos son tus sentimientos. A su vez, ¿qué piensas sobre esa agua? ¿Consideras que es negativo que esté sucia? ¿Te resta? ¿O simplemente es un punto de partida? ¿Cómo lo ves? ¿Como una maldición o como simplemente es una invitación a sanar? A darte cuenta de que había aguas sucias en ti, sentimientos negativos, y ya no buscas como esto es malo, sino simplemente lo entiendes como de está bien, agradezco ver esto porque yo en mí sentía que había algo que estaba inconcluso y al ver estas aguas enturecidas o ensuciadas, me di cuenta que yo tenía razón, había algo que no estaba bien. Y al ver ahora este reflejo, observo y me doy cuenta de, está bien. ¿Y por qué es lo que ha hecho que estas aguas estén sucias? Ahora tengo la potestad, tengo la escoba, tengo la sabiduría o tengo la herramienta que me va a ayudar a poder limpiar esas aguas. Es decir, poder darle el entendimiento que hace falta para, es decir, como un colador, es decir, tú tienes el agua, está enturrecida con piedras, con tierra, usas y la viertes en un colador y le quitas todas las, entre comillas, las impurezas, por así decirlo, hasta obtener tu agua limpia, cristalina. Entonces, eso es lo que te están pidiendo. Ser capaz de ser tan analizador, exacto, y poder darte cuenta de lo que hace que ensucie tu agua para dejar de que siga existiendo pensamientos, patrones de conducta, formas de hablar, a ti o al exterior, formas de sentir, darte cuenta de por qué te duele esto, por qué no te duele, etcétera, etcétera. Entonces tú aquí tienes la herramienta, tienes tu escoba,
tu escoba y tu cubo. Tus guías te lo están dando, las herramientas. Ahora tú tienes que ser la persona que decidas si quieres utilizar la herramienta o no y cuándo. Porque es lo que he dicho al principio. El tiempo de curación, el tiempo de aceptar algo o el tiempo de llegar a la conclusión de tal cosa es un tiempo del universo, no es un tiempo humano, no es un tiempo terrenal. Cada quien lo va a asimilar o lo va a hacer o lo va a entender según esté preparado en ese momento. Y no todos los días estamos igual. A veces simplemente en un abrir y cerrar de ojos lo sabemos todo o no sabemos nada. Depende cómo te sientas en ese momento. Porque simplemente un cambio de frecuencia, simplemente te has despertado de una manera, simplemente te lavas la cara con agua fría o sales a caminar, aunque sea solo un minuto, ya te cambia la visión de ese día. Simplemente a veces simplemente necesitamos airearnos y simplemente a veces salir a la calle, caminar, que te dé el aire fresco, que te encuentres con animales, que te dé susurros, ya sean pájaros, ya sean perritos, gatitos, conejos, no sé, lo que tengas por ahí cerca. Y a lo mejor simplemente ves árboles y te das cuenta como el propio árbol te da una ofrenda. Te da una piña, como ha sido mi caso, o te entrega flores y te haces un mini altar pequeñito, chiquitito, que te alegra la visión y te hace cambiar ya de energía, te hace volver a conectar un poquito más con la tierra y de traerte un poco más la tierra a tu hogar, ya sea fijo o sea variable o temporal. Entonces simplemente es fuerte ese mensaje de, aquí tienes la escoba, simplemente corta madera y haz magia con ello. Es decir, tienes la herramienta, eres tú quien tienes ahora la potestad para simplemente decidir qué hago con eso que hoy sé. Ahora tengo una herramienta poderosa, porque este porqué es una herramienta de autosanación, de auto... exactamente. Es una invitación a ti mismo o a ti misma para poder resolver cosas. El saber comunicarte contigo es una gran herramienta. No todo el mundo sabe cómo hablarse a sí mismo, con respeto, con amor y con ganas de querer solucionar las cosas y no alterarlas y empeorarlas. Te fuerza ese mensaje de tus ángeles te han dado la herramienta, aquí tienes la escoba. Tú decides cómo usarla, es tu responsabilidad de qué manera. Si para barrer tu casa mental, tu cabecita, tu cerebro, tus recuerdos, limpiar tu corazón, las telarañas esas que se enredan y te ahogas tú mismo y te quedas ahí atrapado por tiempo, o simplemente usas la escoba para autogolpearte o para golpear a otros. ¿Qué es lo que vas a hacer con esa escoba? Es poderosa y solo tú puedes decidir qué hacer o qué no hacer. O simplemente qué haces. La tienes ahí, apoyada en la pared, mirándola, ahí mirándose de reojo la escoba y tú ahí. Una guerra mental ahí de a ver qué hacemos, porque la escoba sabe cuál es su función, pero tú también lo sabes, pero la respuesta es, ¿estás dispuesto o dispuesta a utilizar la escoba sabiamente? ¿Te sientes preparado? ¿O simplemente estás ahí de quiero pero no quiero, sí, no, sí, no? Y estás ahí con la pelea y la escoba vacilándote, retándote. ¿Vas a utilizarme? ¿Sabrás cómo hacerlo? ¿Me romperás en el acto? ¿O sabrás cómo hacer? ¿Me explico? Entonces aquí hay una batalla también de el saber lo que uno tiene que hacer y decidir si lo hace o no lo hace. Entonces cada quien, depende de que me oiga, hay varios escenarios a tener en cuenta. Pero independientemente de en qué escenario te encuentres o estés a punto de encontrarte, la respuesta de los guías para todos es esta. ¿Estás preparado o preparada? Lo que hagas correcto será, tanto si te dispones a hacer como si te dispones a no hacer. ¿De acuerdo? Es correcto, es perfecto y nadie tiene que forzarte a dar pasos que no estés preparado en ese momento. Date tú el permiso de cuándo quieres hacerlo. Eso es muy importante. Me hace mucho recalque. Ten tú la libertad de decidir si haces o no haces y por qué lo haces. Si por ti o por otros. Fuerte ese mensaje. ¿Por qué lo haces? ¿Por ti? ¿Por el cielo? ¿Por otras personas? ¿O animales? ¿O vegetación? ¿O lo que sea? ¿Por qué lo haces? ¿De acuerdo? Que nunca sea algo forzado, que sea algo deseado. ¿De acuerdo? Y a su vez, insiste, sigue observando el zorro con él, no sé cómo se dice, telescopio, no sé cómo se llama ahora mismo este artilugio, pero es para ver de lejos, ¿vale? Para que quede claro. Entonces, fuerte es sigue observando. Sigue observando todas tus fases lunares, ¿de acuerdo? Sigue observándolo. Está aquí en esta fase lunar y te dicen claramente, estate observando, es decir, la fase de la luna actual, pero recuerda que las lunas
tiene diferentes fases, es cíclico. Entonces, observa todos sus movimientos, es decir, todas tus emociones, todos tus movimientos, queriendo hallar el por qué, exactamente, el por qué haces esto, por qué no lo haces, etcétera, etcétera. Y por qué te motiva tal cosa y por qué no te motiva tal cosa. Fuertemente ambas perspectivas, tanto en positivo como en negativo. Es decir, por qué accionas o por qué no accionas. Es decir, por qué estás activo o por qué estás pasivo. Fuertemente observa todo el ciclo. Observa las dos caras de la moneda. Esa es la respuesta. A su vez continúan, respira. Mientras observas, analizas y sacas te autoevalúas, ¿de acuerdo? Y sacas tus conclusiones, te dicen que respires, que medites un poquito más. Y recuerda que la meditación puede ser pasiva o activa. Hay muchas personas que se les da genial estar sentados o tumbados, respirando y reflexionando con el mundo, con sus guías y consigo mismo o consigo misma. En cambio, otras personas que se les da muy bien respirar y hacer meditación en activo, ya sea bailando, ya sea cantando, ya sea cocinando, limpiando, simplemente caminando o etcétera, etcétera. Cada quien que busque su manera y que haga su arte. Pero importante, hagas lo que hagas, si pasivo o activo, respira. Que no se te olvide respirar aire puro, limpio. Lo más limpio posible, ¿de acuerdo? Porque necesitas reorganizar tus pensamientos y el oxígeno nos ayuda a mover las ideas, ¿de acuerdo? Airearnos, porque estamos demasiado como colapsados, apegados, condensados, incrustados. Y necesitamos como aire para que todo sea más flexible, ¿de acuerdo? Para que haya más libertad de movimiento, pues si estamos tan presionados, no te mueves, estás paralizado. Entonces te piden que respires para que exista un poquito de hueco entre esa presión y se pueda como todo mover exactamente, para que pueda fluir, aunque sea muy despacito, casi imperceptible, pero hace falta un poquito de oxígeno para que se vaya poco a poco moviendo, aunque sean milímetros, ¿de acuerdo? Y a su vez te dicen que gracias a respirar te va a ayudar a observar mejor y a su vez te va a ayudar a sentirte más merecedor y estar en la sintonía correcta, que es la que te piden de la cara amable de la vida. Sentirte feliz, afortunado o afortunada por lo que estás viendo en este momento presente. Sin importar si existen relámpagos, si existe lluvia o existe un día cálido con el sol hermoso iluminándote el día. La respuesta es, tanto si hay mareas altas como si no las hay, simplemente vive aquí y ahora, saboreando momento a momento, sintiéndote feliz aun cuando no tengas motivos. Esa es la palabra. Aun cuando no tengas ningún motivo para reír, tú ríes. Disfruta de tu vida, estás vivo. ¿Qué más motivo necesitas para estar bien? Es este elefante chiquitito, que es un cachorrito, es una preciosidad que está aquí, rebosante de vida, de alegría, es un risueño, una risueña, que está en su cuenco de leche con miel y está saboreando la dulzura de la vida, y a su vez tiene el arco iris y tiene aquí a sus guías, a sus maestros que le están cantando canciones. Le están susurrando lo bello exactamente lo bello que es ese elefantito o elefantita. Le están diciendo claramente te amamos, te queremos mucho. Por lo tanto, no seas tan cruel contigo, que muchas veces te excedes y no te das como ese gran valor que sí tienes, ¿de acuerdo? Y te piden claramente, ámate más, ámate más. Te obsequiamos con la dulzura de la vida. Este es tu regalo, el amor. Te estamos obsequiando amor. Te estamos ayudando a que te quieras más, a que veas belleza, dulzura, cosas bonitas en lo más pequeño de la vida. En lo diminuto está la clave. Entonces, fuerte ese mensaje de cualquier cosa que sea cotidiana, vuelve a la mágica. No te hace falta una gran bañera, no te hace falta tener grandes lujos. Fíjate, es un cuenco, es un barreño de madera o de cerámica, no me queda claro qué material es, pero te están diciendo, sin apenas tener nada, lo tienes todo. Y esto es importante porque siento una energía, una oleada de miedo con el dinero, estoy sintiendo una oleada muy fuerte en la escasez, que a lo mejor tienes miedo a no llegar a un cierto resultado, porque a lo mejor tienes planes y tienes miedo a no poder cumplirlos y a que sientas como que te sientas necesidad, escasez, sientes energía. Y dicen fuertemente que aun cuando no tengas todo el dinero del mundo, por así decirlo, exageradamente, lo vas a tener todo porque ves la belleza, exactamente, porque ves la belleza y porque sientes el calor del hogar en lo más pequeñito,
porque te has dado cuenta que el verdadero lujo no está en el dinero, en las joyas, en un título, en las posesiones materiales, o el estar rodeado o no de mucha gente. La respuesta es, el verdadero lujo está en saber tratarte bien a ti, en saber estar a gusto en tu propia compañía, sin la necesidad de tener a mucha gente o nada alrededor. Simplemente disfrutando de tu propia compañía, de tu propio tiempo, de tu propio autodiálogo, eso es más que suficiente. Entonces, cuando seas capaz de alcanzar este hecho, vas a estar como este elefante, feliz, rebosante de vida, y todo va a fluir, porque el hecho de que salga el arco iris significa, en esta lectura en concreto, de aun cuando exista mucha tormenta en tu vida emocional y o física, vas a tener siempre solución. Siempre se va a como despejar el cielo, abrirse los caminos por y para ti. Entonces no tengas miedo de no tener nada o tener muy poco, porque siempre la abundancia económica, la abundancia de conocer o tener a gente amable, buena, con buenas intenciones, leales a tu lado, siempre va a estar, aun cuando a simple vista puedas tener miedo de que no sean leales, y sí lo son, pero tenéis una comunicación diferente y haces chocáis. Entonces, muy fuerte este mensaje de tu guía te acompaña y nunca es casual la gente que está a tu lado en el momento actual. Tanto la que se tiene que ir, porque ya es antigua y ya no tenéis los mismos pensamientos como la gente que se ha incorporado más recientemente o que se va a seguir incorporando. La respuesta es, nunca es casual. Y muchas veces te traerán tormentas y es necesario para que sanes, y otras veces te traerán dulzura, leche y miel, para que puedas curar tus heridas, sobre todo las interiores, esas que aún tú sigues cargando y solucionando de la mejor forma que sabes en ese momento. Y esas personas, su llegada te inspiran a seguir profundizando en ti, ¿de acuerdo? Entonces, la respuesta es muy simple. El mensaje que viene es, por mucho que yo misma a ti te diga, eres valioso o eres valiosa, te mereces lo mejor, de nada sirve si tú mismo o tú misma no sientes que sea cierto. Yo te puedo decir, eres el ser más hermoso de este mundo, eres la más hermosa, la más buena, el más bueno, eres ingenioso, creativo, has venido aquí para hacer lo máximo, la máxima cosa más buena de este mundo. Y da igual que yo te lo diga 1000 veces o millones, si tú en tu foro interno no sientes que sea cierto. Y no es que sea mentira, no estoy diciendo eso. Pero si tú no te sientes merecedor de cosas buenas, tal y como indica esta carta, la cara amable de la vida, nada podemos hacer. Lo que uno mismo no es capaz de sentir, por mucho que otra persona intente facilitarle esa energía, esa frecuencia, no vas a poder llegar a tu corazón si tú no permites que ese sentimiento traspase tu corazón. ¿Me explico? Si tú tienes la puerta cerrada, por mucho que yo toque, toc, 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 no puedo pasar, no me abres. ¿Me explico? Entonces fuerte ese mensaje de tus guías están tocando tu puerta, tu corazón, tu cabeza, tu mente. Pero eres tú quien decide si dejas que entren o no entren. Su información, sus respuestas, su frecuencia correcta. Eres tú quien decide si entran o no entran. Tus guías, las personas, los animales, muchas cosas. El dinero, los sentimientos. Tú decides quién entra o quién sale. Pero tus guías lo han dicho. Ellos te están otorgando las cosas buenas, la cara amable de la vida, porque te lo mereces. Ya has sufrido demasiado. Demasiado. Entonces ellos te están obsequiando todo lo bueno. Pero es importante que tú te lo permitas, que te sientas merecedor de este hecho, ¿de acuerdo? A su vez quieren que os lo recalque, que recordéis una cosa, el arco iris es hermosísimo, pero ¿cuándo sucede el arco iris? ¿En un día soleado o justo después de la tormenta? Entonces, fuerte el mensaje de, recuerda cuando tengas peleas muy grandes con personas que amas y te sientas en una tormenta, con mucho rayo, con mucha lluvia y que te estás inundando a emociones y a sentimientos de todo tipo, recuerda esto, muy importante, no tirar la toalla cuando no has de hacerlo. No rendirte cuando te piden justamente que te mantengas firme, que tengas fe y que creas que esto es lo bueno y lo correcto. Porque después de cada gran tormenta, un árbol se hace fuertísimo, porque es la oportunidad de que sus raíces absorban altas cantidades de agua y con ello alimento y crezca fuerte. Si tú querías justamente alcanzar alturas gigantes, ahora la vida te está dando tormentas muy profundas que te tocan el suelo
y te hacen escarbar hacia abajo o ahogarte. Tú decides si deseas trabajar en ti, hacer que tus raíces se hagan fuertes y caben más en la tierra y vayan más al núcleo, a tu origen, a tu trauma original, ¿de acuerdo? Y gracias a eso te alimentes y obtengas sabiduría de esta tormenta. En vez de que la tormenta te ahogue y te pudras, ¿me explico? Entonces fuertemente es ese mensaje. Y recuerda que en todo momento de esa gran tormenta que estás viviendo o que vas a vivir, recuerda que tus guías están contigo. Y cuando menos lo esperes, de nuevo surge el arco iris y cesa la lluvia. Porque ya has aprendido lo que tenías que aprender. Y al aprender lo que tienes que aprender, obtienes que la sabiduría y con ello el arco iris, la calma. Y el gozo de decir claramente, ah, entonces me pasó esto para ser hoy más sabio o más sabia. Y con ello sentirme más liviano, porque ahora el corazón me pesa menos. Ya por fin me he despojado de muchos pensamientos y de formas de pensar o de formas de comportamiento que tenía, que no era consciente de que estaba repitiendo. Y ahora al darme con este tropiezo, es decir, al haberme resbalado con esta lluvia, al haber pisado el fango, ¿de acuerdo? Me he resbalado, me he comido el suelo, me he llenado de barro y hasta me he clavado piedras y me he dado un chichonazo. Gracias a esto me he topado, es decir, te has chocado con tu orgullo y te has permitido ser humilde y darte cuenta de, padre, y yo atormentándome en la tormenta y cuando realmente los guías me estaban dando lo que me hacía falta exactamente. Una liberación, pero la liberación es caótica. Nunca es ordenada, nunca es algo agradable, sino bastante desagradable. Pero es lo que hacía falta. Ira, llanto, para poder de nuevo encontrar tu centro, tu calma, tu respiración y con ello volver a sonreír. Porque te has dado cuenta de toda tormenta tiene un inicio y un final. Pero eres tú en todo momento cómo decides entender este proceso. Si maldiciendo o agradeciendo. Entonces, recuerda que toda tormenta que vivas en tu vida siempre tiene un porqué. Tal y como se inició en la lectura, un porqué. ¿Un porqué esto? Para luego poder obtener un para qué sucedió esto. O por qué, o para qué no sucedió esto. Entonces, simplemente te piden, aun cuando exista mucha tormenta, sé este elefante. Un niño, una niña soñadora. Sin estar obsesionado en el resultado, en la conclusión. Simplemente vive el presente. Saborea segundo a segundo y cuando la vida te ofrezca cosas muy bonitas, agradécelas para que atraigas, manifiestes más cosas hermosas. Entonces, fuertemente recordar que al final, exactamente, atraemos según la vibración que tengamos. Si te encuentras triste, pues vas a obtener pues, muchas situaciones que te hagan sentirte más triste. Ley de atracción. Hay que entender eso. Entonces, si quieres ahora mismo vivir experiencias muy bonitas, pues enfócate más en estar abierto y receptivo a querer vivir cosas buenas. Entonces, es lo que he dicho. Un vaso vacío o un vaso medio lleno. Un vaso medio lleno, medio vacío o simplemente completamente vacío. Una persona puede ver un vaso vacío completamente y sentirse triste, está vacío. Otra persona puede venir, ver un vaso completamente vacío y decir, tengo la oportunidad de poder llenarlo. ¿De qué? De agua, de zumo, de infusión, de chocolate, de lo que sea. Entonces, es ver cada cosa con una perspectiva distinta. Y ojo, a veces hace falta verlo negativamente, porque eso también te hace romperte y te hace entender otras cosas. Y darte cuenta de por qué me duele esto, ¿me explico? Pero también recuerda que haz esto para poder sanarte, para poder llegar a una conclusión. Pero no te quedes ahí, en la pérdida, sino también date la oportunidad de, vale, perdí esto, pero ¿qué has ganado? He ganado experiencia. ¿He ganado qué? Más tiempo para mí, para apoyarme más, para darme cuenta en qué flaqueo, cuáles son mis debilidades. Y ahora, cuáles son mis fortalezas. Y ahora que ya sé cuáles son mis debilidades y mis habilidades, fortalezas, ahora cómo puedo potenciarlo todo. En la medida que me ayuda a mí a alzarme como persona y a ser mejor persona siempre. Para mí y para el resto del mundo. Entonces, fuerte ese mensaje de, este es tu regalo. La cara amable de la vida. La miel y la leche. El alimento.
materno, la leche maternal, la leche bien dulce, leche con miel. Entonces te recuerda fuertemente esto. Ve a cuando eras un niño o una niña. Endúlzate. Endúlzate con los recuerdos hermosos de antes de cuando nadie te hizo daño. Ahí está la clave. Anclate a esa frecuencia, a cuando eras un niño o una niña puro, sin maldad, sin recuerdos negativos que te hicieran desconfiar de la tierra, del mundo y de las personas y los seres que habitamos aquí. ¿Me explico? Te fuerte ese mensaje de anclate a esa frecuencia, a la de la inocencia, la de la pureza, la de la amabilidad, la de estar receptivo a dar y recibir cosas buenas. Y sé que no siempre es fácil, lo sé por experiencia, pero es lo necesario, ¿de acuerdo? Es necesario exactamente la siguiente carta: rectificar y perdonar. Perdonarte a ti y perdonar a toda aquella persona del pasado, del presente o del futuro que te pueda herir, de una forma directa o indirecta, consciente e inconsciente. Rectificar y perdonar. No mirar a las personas como rivales, como alguien que me está fastidiando, como alguien que me hace, pues, darte cuenta que te está desautorizando. Porque hay cosas que tú tenías como creencias muy fieles, muy cuadriculadas o muy firmes, muy solidificadas, grandes pilares. Y te está tocando el suelo, te está haciendo dudar, te está haciendo pensar mucho, positivamente y negativamente. Porque por un lado te está haciendo romper cosas, pero al mismo tiempo también te está haciendo como fortalecer más lo que tú ya pensabas o sentías. Entonces es una mezcla de todo, ¿no? Entonces te están pidiendo fuertemente eso. Rectifica todo aquello que sepas, que te has dado cuenta ya, que no funciona. O que no funciona del todo. O que simplemente necesita como una actualización de software, ¿de acuerdo? Y aquellas cosas que sí funcionan, y que son de antaño, y que siguen funcionando, y que van a seguir funcionando en tu futuro, afiánzalo más. Pero sobre todo, mientras que sucede esto, fuertemente es el no odies, no juzgues, no te dañes, no dañes, ¿de acuerdo? Tanto personas que conozcas como personas que no conozcas, porque cada persona que encuentras por la calle o en redes sociales ya es otra persona con la que interactúas, que provocas emociones, y está en ti el dejar una huella positiva o muy negativa, ¿de acuerdo? Recordar todo eso, ¿de acuerdo? Y a su vez, el consejo que os dan los guías es: haz limpieza. Lo que he dicho, hay que purgar, ir hacia adentro, hacia tus recuerdos, hacia tu mente y hacia tu corazón, y limpiar todo lo que reste, que deje de restar. Dale tu tiempo, a tu ritmo, pero haz limpieza, ¿de acuerdo? Cuando te sientas preparado o preparada, hazlo. Porque recordad que os lo han dicho, estéis ya preparados, pero sé que soltar no es fácil, ¿de acuerdo? Así que todo aquello que, situaciones, palabras, alimentos, no sé, cosas que tú lo sabes, esa es la verdad. Tú sabes aquello que te está restando. Entonces simplemente date la oportunidad y el permiso que cuando te sientas preparado o preparada, suelta. Porque a ojos de Papá Universo, para que me quede claro, estás preparado. Eres tú quien estás dudando. Eres tú quien te preguntas el por qué. Entonces la respuesta es: a ojos del universo, tú ya estás preparado o preparada. Pero eres tú, en tu foro interno, quien tienes que hablar con tu alma, con tu mente y firmar un acuerdo. Y decir claramente: ya estoy preparado, listo, lista, ahora, hoy, día, fecha, lugar y hora, para decir claramente: esto ya no forma parte de mi vida. Esta forma de pensar, esta forma de actuar, es decir, de expresarte ante la vida, es decir, ante un estímulo, cómo te comportas, de tal manera, de la otra y de la otra. ¿Estás listo para soltar todas aquellas cosas que hacías en base a tu herida? Ya es momento de dejar de ser ese niño o esa niña herido. Ya es momento. No es fácil, os lo digo de verdad por experiencia, que esto duele mucho, duele muchísimo, pero estás preparado para dejar de comportarte como ese niño abandonado, esa niña abandonada, ese niño que mendiga. Atención, porque nunca la tuvo. Entonces, fuerte ese mensaje de: ya es momento de dejar de seguir reproduciendo aquello que sabes que no es correcto, aquello que sabes que solo te entierra en vida y que te aleja de ser quien tienes que ser y de las personas que amas con todo tu corazón, y de generar dudas o miedos o incertidumbres y caos y conflictos. La respuesta es: ya estás preparado o preparada para hacer esos cambios. Tómate tu tiempo, pausadamente, como tú sientas. No es cuestión de correr más, sino de hacerlo bien, a tu ritmo,
pero con buena letra, por así decirlo, ¿de acuerdo? Y a su vez te dicen, haz estas cosas, haz esta limpieza, haz esta rectificación, y con ello sigue perdonándote a ti y al resto de personas y seres sintientes, y con ello obtendrás que lograr que la sinfonía que está inacabada concluya, ¿de acuerdo? Porque esto es tu asunto pendiente, terminar de seguir sanando profundamente, dándote ese permiso de seguir siendo tu mejor versión, ¿de acuerdo? Tu máxima autenticidad, sin tantas heridas, que hablen más alto tus heridas que tu verdadera voz interior. Entonces, muchas veces son las heridas las que hablan, en vez del alma, ¿de acuerdo? Entonces, fuertemente, la respuesta está aquí, máquina del tiempo. Lo que he dicho, esa conversación con tu yo del pasado, con tu yo presente y con tu yo del futuro. Máquina del tiempo, reunión, tic-tac, tic-tac. Hora de hablar, hora de charlar contigo. No con el mundo, sino contigo. Es momento de esa reunión, ese chocolate caliente, esa mantita calentita, donde te reúnas contigo, con tu niña pequeña, con tu niño pequeño, y le mires claramente a esos ojitos preciosos y le seques las lágrimas. Pero permítele que se exprese, que suelte todo, no le juzgues, déjalo que se exprese, que llore, que se cabree, que haga lo que tenga que hacer, que grite, lo que quiera, pero que se exprese por todo lo que en antaño se cayó, ¿de acuerdo? Préstale tú la atención que nunca nadie le dio de aquellas personas que te importaban en ese momento. O quizás esas personas ya no te importan, está bien, pero la herida está ahí. Esas personas dejaron huella negativamente en ti. Por lo tanto, ahora tú como adulto, solvéntalo. Dale tú ese permiso. Yo me hago caso. Hazte tu caso. ¿De acuerdo? Reunión. Ya toca sentarse a hablar. ¿De acuerdo? A su vez te dicen, magia de la tierra. Lo que he dicho al principio, consejo. Sal más a la naturaleza. Descálzate, camina, que te dé el aire. Abraza un árbol. Toca las plantas. Hazte un pequeño altar. Más llamativo, más sencillo, como tú quieras. La cuestión es, hazte un altar de bruja o de brujo. Conecta con todo aquello que te haga sentir magia. Es momento de volver a tu origen, a la tierra. ¿De acuerdo? Si tienes la oportunidad de tumbarte ante la tierra, ante un césped, hazlo. O sobre el agua, lo que tú sientas, pero conecta más con la naturaleza y con los animales. Os lo digo. Encontrados con animales desconocidos y que os olfateen, que os chupen la mano, den besitos, es muy agradable. Porque no solo te están dando ese cariño, sino te están dando también una comunicación y un mensajito. Depende para quién lo conectados que estéis con los animales. ¿De acuerdo? A su vez te dicen, no tengas miedo por lo que he dicho antes, porque de nuevo me viene el tema económico. No tengáis miedo, ¿vale? Las posibilidades son infinitas. Así que el dinero, los sentimientos positivos, el amor incondicional, la amistad, la salud, va a estar ahí, abriéndose por y para ti. Los caminos se abren. No tengas miedo, solo te piden que simplemente saborees la cara amable de la vida. La única llave que hace que la puerta se abra es eso, que tú elijas la frecuencia correcta. Si tú quieres que tus puertas estén abiertas, que los caminos sigan estando abiertos por y para ti y que la energía fluya, que el río siga emanando agua, que siga transitándose, la respuesta es vibra en positivo, vibra en abundancia, vibra en amor. Dite claramente, yo soy abundante, yo me merezco lo mejor de este mundo, yo soy amor, yo soy alegría, yo soy dicha, yo soy una persona afortunada, yo fluyo con la vida, Dios me ama, Dios me protege. Nunca estoy solo, nunca estoy sola. Dios siempre coloca a las personas correctas en el momento correcto. Yo estoy receptiva al amor más grande, más sincero y leal. Y más frases que puedes decirte, muchísimas más. Estos son solo unas poquitas, unas pinceladas. Entonces la respuesta es, si tú quieres que todo fluya, cree, ten fe en que todo está fluyendo y que va a seguir fluyendo. Aun cuando veas caos, nunca pierdas la fe. Dios te ama. El universo te ama, la tierra te ama, tus hermanitos del cielo te aman. Y si todos ellos te aman, ¿por qué tú no eres capaz de mirarte ante el espejo y decirte claramente, me amo? Tal y como soy, sí, con estos infinitos defectos, estas infinitas carencias, con estos infinitos traumas, sí, me sigo amando, me sigo aceptando, y sigo creyendo en mí, y sigo apostando por mí, y sigo dándome el permiso de seguir sanando, seguir purgando, sí.
Y cada día me amo más. Y cada día me aplaudo y me apruebo y me digo claramente, eres valiente por seguir cavando, por seguir sanando, porque querer seguir descubriendo la verdad, porque querer seguir siendo mejor persona y soltando todo aquello que te hace daño pero te aferras. ¿Me explico? Date ese permiso de avanzar y apláudete por cada cosa nueva que eres capaz de hacer o cosas que ya sueles hacer pero que muchas veces no damos ese lugar. Prémiate por todas las cosas que estás haciendo, porque son muchas y son importantes, pero no te estás dando ese reconocimiento a ti mismo, no al mundo exterior, sino tú a ti mismo o a ti misma. Apláudete tú. No te hace falta la opinión del mundo, te hace falta tu opinión propia, tu propia crítica, constructiva, no destructiva, constructiva, a favor, no en contra. Entonces simplemente piden fuertemente eso. Todo está fluyendo y más que va a fluir cuando tú te permitas abrirte la puerta a ti mismo o a ti misma para que tú mismo entres. Solo necesitas que entres tú, a tu niño interior, a ese niño pequeño asustado, o esa niña, al tuyo del futuro, ese adulto ya más que cualificado. Abres la puerta a ambos, pasado y futuro, que entren en tu vida y tengan esta conversación y que te enraices claramente en la energía correcta. A tu yo, respeto de vida, de ilusión, de fe, de amor incondicional. Esa es la correcta. Sueños cumplidos en todos los ámbitos de tu vida. Esa es la frecuencia. Amor, simplemente. Así que gracias, embrujaditos, gracias, embrujaditas. Esta ha sido vuestra lectura general. Espero que os haya encantado, que os ayude muchísimo. Y si es así, dejadme comentarios, que ya sabéis que me encanta leeros, me encanta poder contestaros en la máxima brevedad posible. Y simplemente deciros que muchas gracias por existir, por haber coincidido en mi camino, de formar parte de mi familia del alma. Os quiero muchísimo, muchísimo, muchísimo. Os super abrazo muy fuerte, muy fuerte, muy fuerte. Abrazos súper embrujaditos, besitos embrujados, con todo mi cariño. Nos vemos en la siguiente lectura. Si esta es la primera vez que me ves, me presento. Yo soy Ana María, encantada de ser vuestro canal de luz, de mensajitos celestiales. Y si queréis algo privado, contactadme en redes sociales, ¿de acuerdo? Así que nos vemos prontísimo en la siguiente. Os amo. Chao, besitos. Cuidarse.